¿Cómo están, queridos paulatinos, queridas paulatinas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de ASMR Paulatino, en el que haré una lectura susurrada en este tono de voz no tan aireado, en que iremos por el capítulo número 4 del libro del fantasma de la ópera, el palco número 5, intentando un susurro diferente que espero que disfrutes, que te guste, que te relaje. Sin más te deseo una bonita noche y recordarte que si no estás suscrito te puedes suscribir para ayudarme a ayudar a que este canal siga creciendo. Que por favor me dejes un comentario diciéndome si te gustó o no te gustó este video, este tipo de susurro. Te mando un beso enorme, querida Paulatina, y comenzamos el capítulo número 4, el palco número 5. Armand Moncharmin escribe unas memorias tan voluminosas que, en lo que se refiere particularmente al largo periodo de su dirección, puede uno preguntarse si en algún momento tuvo tiempo para ocuparse de la ópera de otra forma que no fuera la de contar lo que en ella ocurría. Moncharmin no sabía ni una nota de música, pero tuteaba al ministro de Instrucción Pública y de Bellas Artes. Había hecho un poco de periodismo callejero y gozaba de una fortuna considerable. En fin, era un hombre encantador y que no carecía de inteligencia, puesto que, decidido a dirigir la ópera, supo elegir un director útil y no dudó en designar a Firmin Richard. Firmin Richard era un músico distinguido y un hombre galante. He aquí el retrato que hizo la Revue Beatrice. No tengo idea cómo se pronuncia esto. En el momento de su toma de posesión, el señor Firmin Richard tiene aproximadamente unos 50 años. Es de alta estatura y de constitución robusta, sin ser gordo, de buena postura y distinción, buen color, cabello abundante, un poco corto, la barba acorde con el pelo. Su fisonomía es un poco triste, templada por una mirada franca y directa y una sonrisa encantadora. El señor Firmin Richard es un músico muy distinguido, hábil armonista, sabio contrapuntista. La grandeza es la característica principal de su composición. Ha publicado música de cámara muy apreciada por los aficionados, música para piano, sonatas o fugas llenas de originalidad, además de un volumen de melodías. Finalmente, la muerte de Hércules ejecutada en los conciertos de conservatorio respira un aliento épico que hace pensar en Gluck, uno de los maestros venerados por Richard. Sin embargo, aunque admire a Gluck, no admira menos a Piccini. Al señor Richard le es placentero todo lo que encuentra, lleno de admiración por Piccini. Se inclina ante Meyerbeer, se deleita con Cimarosa y nadie aprecia mejor que él el inimitable genio de Weber. Por último, en lo que concierne a Wagner, el señor Richard no está lejos de pretender que es él el primero y quizás el único en comprenderlo en Francia. Termino aquí mi cita, de la que creo se desprende con suficiente claridad que si Richard amaba casi toda la música de todos los músicos, el deber de los músicos era corresponderle. Digamos, para concluir este rápido retrato, que el señor Richard era lo que se ha llamado un ser autoritario, es decir, tenía un carácter difícil. Los primeros días de los dos directores a la ópera transcurrieron dominados de alegría, pues se sentían ambos de una empresa vasta y hermosa. Ya habían sin duda olvidado la curiosa y extraña historia del fantasma, cuando se produjo un incidente que les probó que, si se trataba de una farsa, esta no había terminado aún. Richard llegó aquella mañana a su despacho a las 11. Su secretario, el señor Remy, le enseñó media docena de cartas que no había abierto porque llevaba la indicación personal. Una de las cartas llamó enseguida la atención de Richard.
no solo por lo escrito en el ya me perdí. Una de las cartas llamó enseguida la atención de Richard, no solo por lo que lo escrito en el sobre estaba en tinta roja, sino también porque le pareció haber visto ya en alguna parte aquella letra. No tuvo que pensar demasiado, era la letra con la que había completado tan extrañamente el pliego de condiciones. Reconoció enseguida su aspecto tosco y casi infantil. La abrió y la leyó. Mi querido director, le pido perdón por venir a molestarle en estos momentos tan preciosos, en que decide la suerte de los mejores artistas de la ópera, en lo que renueva importantes contratos y en lo que concluye otros nuevos. Todo ello con una visión tan segura, con un conocimiento del teatro, del público y de sus gustos, con una autoridad que ha estado muy cerca de asombrar a mi vieja experiencia. Estoy al corriente de lo que acaba de hacer con la Carlota, la Sorelli y la pequeña James, como con algunas otras a las que ha adivinado admirables cualidades, talento o genio. Sabe usted muy bien de quién hablo al escribir estas palabras. No se trata evidentemente de la Carlota, que canta como una jeringa y que nunca debió haber abandonado los ambassadeurs ni el café Jack. Tampoco de la Sorelli, cuyo éxito es exclusivo de los almacenes de coches, ni de la pequeña James que baila como una vaca en un prado. Y tampoco me refiero a Christine Daae, cuyo genio es evidente, pero la que deja usted con celo envidioso al margen de todo estreno importante. En fin, usted es libre de administrar su pequeño negocio como le plazca, ¿no es cierto? De todas formas, desearía aprovechar el hecho de que aún no ha puesto a Christine Daae de partirse en la calle para oírla esta noche en el papel de Sibel, ya que el de Margarita, después del triunfo del otro día, le estará prohibido. Luego también que no disponga de mi palco hoy ni los días siguientes, porque no terminaré mi carta sin confesarle hasta qué punto me he visto desagradablemente sorprendido de llegar a la ópera y enterarme de que mi palco ha sido alquilado en la taquilla por órdenes de usted. En un principio no he protestado porque soy enemigo del escándalo. Después porque imaginé que sus predecesores, los señores de Benipulini, que siempre fueron muy amables conmigo, habían descuidado hablarle de mis pequeñas manías antes de marcharse. Sin embargo, acabo de recibir la respuesta de los señores de Benipulini a mi petición de explicaciones. Respuesta que me prueba que está usted al corriente de mi pliego de condiciones y que, por lo tanto, se burla de mí de forma ofensiva. Si quiere que vivamos en paz, el camino más apropiado no es el de empezar por quitarme el palco. Por ayuda de estas pequeñas observaciones, sírvase usted de considerarme, señor director, como su más humilde y obediente servidor. Firmado F. de la ópera. Esta carta iba acompañada de un extracto de la cuarta plana de la Revue Theatrale, no sé cómo se pronuncia, en la que se leía lo siguiente: F de la O, R y M no tienen excusa. Les hemos advertido y entregado su pliego de condiciones. Saludos. Cuando Richard terminó de leer, la puerta del despacho se abrió y el señor Moncharmin se encaminó hacia él, llevando en la mano una carta idéntica en la que había recibido su colega. Se miraron, echándose a reír a carcajadas. La broma continúa, dijo el señor Richard, pero ya no tiene gracia. ¿Qué significa esto?, preguntó el señor Moncharmin. ¿Acaso creen que porque ha sido directores de la ópera vamos a concederles un palco a perpetuidad? Pues tanto para el primero como para el segundo, la doble carta era sin duda el fruto de la colaboración bromista de sus predecesores. No estoy de humor para dejarme tomar el pelo por mucho tiempo, declaró Richard. Son inofensivos, observó Armand Moncharmin. ¿Y querrán en realidad un palco para esta noche? Richard dio la orden a su secretaria de enviarle el palco número 5 del primer piso de los señores de Benipulini, si no se había ya vendido. No lo estaba. La reserva les fue inmediatamente enviada. De Benipulini vivía el primero en la esquina de la calle Scribe y el Boulevard de los Capuchines, el segundo en la calle Auber. Las dos cartas del fantasma de la ópera habían sido echadas al buzón del Boulevard de los Capuchines. Fue Moncharmin quien primero lo notó al mirar los sobres. Ya lo ves, dijo Richard,
La encogieron de hombros y lamentaron que 2 personas de aquella edad se divirtieran aún con juegos tan inocentes. Por lo menos podían haber sido educados, observó Michal. ¿Has visto cómo nos tratan acerca de la Carlota, de la Sorelli y de la pequeña James? Mira, mi querido amigo, esas gentes están enfermas de envidia. Cuando pienso en que han llegado incluso a pagar un espacio en la selección de correspondencia del Teatral, es que no tienen otra cosa que hacer. A propósito, añadió Moscardini, parecen interesados mucho por la pequeña Christine Daae. ¿De cuál de los dos será amante? Sabes también como yo que esa muchacha tiene fama de prudente, respondió Richard. Se ha ganado tan rápidamente la fama, replicó Moncharmin. ¿Acaso no tengo yo fama de ser entendido en música? Pues no conozco la diferencia entre la clave del sol y la de fa. Tranquilízate, nunca has tenido esa fama, declaró Richard. En ese punto, Richard dio al portero la orden de hacer pasar a los artistas que desde hacía 2 horas se paseaban por el gran pasillo de la administración, esperando que la puerta de la dirección se abriera, puerta tras la cual les esperaba la gloria, el dinero o el despido. El día transcurrió en discusiones, conversaciones, firmas o ruptura de contratos. Por esto les ruego que crean que aquella noche del 25 de enero, nuestros 2 directores, cansados por una dura jornada de cóleras, intrigas, recomendaciones, amenazas y manifestaciones de amor o de odio, se acostaron temprano sin tener siquiera la curiosidad de echar una ojeada al palco número 5, para saber si Devany y Poligny encontraban de su gusto el espectáculo. La ópera no se había cerrado desde la marcha de la antigua dirección y Richard había continuado con las preparaciones necesarias en curso, sin interrumpir las representaciones. A la mañana siguiente, los señores Richard y Moncharmin encontraron en su correo por un lado una carta de agradecimiento del fantasma que decía así: mi querido director, gracias, encantadora velada, Daae exquisita, cuida los coros, la Carlota magnífico y banal instrumento. Les escribiré pronto acerca de los 240.000 francos, exactamente 233.424. Como odio que pongan puntos cuando son comas para los miles. No son puntos, señores, son comas. Gracias, encantadora velada, Daae exquisita, cuiden los coros, la Carlota magnífico y banal instrumento. Les escribiré pronto acerca de los 240.000 francos, exactamente 233.424 francos con 70 céntimos, teniendo en cuenta que los señores de Devany y Poligny me han enviado los 6.575 francos con 30 céntimos, que representan los 10 primeros días de mi pensión este año, dado que sus privilegios finalizaron el 10 por la noche. Su servidor, F. de la O. Por otro lado, una carta de Devany y Poligny. Señores nuestros, les agradecemos su amable atención, pero comprenderán fácilmente que la perspectiva de volver a oír Fausto, por muy agradable que sea para los antiguos directores de la ópera, no puede hacernos olvidar que no tenemos ningún derecho a ocupar el palco número 5 del primer piso, que pertenece exclusivamente a aquel, el que tuvimos ocasión de hablarles al releer con ustedes por última vez el pliego de condiciones, último párrafo del artículo 63. Rogamos, señores, acepten nuestros agradecimientos, saludos, etc. Bueno, estos tipos ya empiezan a fastidiarme, declaró violentamente Richard, rompiendo la carta de Devany y Poligny. Aquella noche el palco número 5 fue vendido. La mañana siguiente, al llegar a su despacho, Richard y Moncharmin encontraron un informe del inspector sobre lo ocurrido la noche anterior en el palco número 5 del primer piso. He aquí el pasaje esencial del informe, que es breve. Me he visto en la necesidad, escribe el inspector, de recurrir esta noche. El inspector había escrito su declaración la víspera por la noche, a un guardia municipal, por hacer evacuar 2 veces al principio y a la mitad del segundo acto del palco número 5. Los ocupantes que habían llegado al comienzo del segundo acto provocaban un verdadero escándalo con sus risas y comentarios ridículos. A su alrededor se oían reclamos, y en la sala la gente empezaba a protestar cuando la acomodadora vino a buscarme.
entré en el palco y expresé las correspondientes advertencias. Aquellas personas no parecían estar en su sano juicio y me dejaron excusas estúpidas. Les advertí que si se repetía el escándalo, me vería obligado a hacerles abandonar el palco. No había salido aún cuando volvió a oír sus risas y las protestas de la sala. Regresé en compañía de un guardia municipal que les hizo salir. Reclamaron entre risas y declararon que no se irían si no les devolvía el dinero. Al final se calmaron y los dejé volver al palco. Al momento las risas volvieron a empezar y esta vez los expulsé definitivamente. Llegan al inspector, notó Richard a su secretario, que ya había leído el informe y lo había subrayado con un lápiz azul. El secretario, el señor Remy, 24 años, bigote fino, elegante y distinguido, muy buena presencia, que llevaba una levita entallada, obligatoria de trabajo en aquella época. Era un hombre inteligente pero tímido ante su jefe. Ganaba 2.400 francos de sueldo anual, pagados por el director. Revisa los periódicos, contesta las cartas, distribuye los pagos y pases de favor, concierta las citas, conserva con los que hacen antesala, visita a las artistas enfermas, busca a los suplentes, coordina a los jefes de personal y es, ante todo, el cerrojo del despacho del director. Aunque no recibiera por ello ningún tipo de compensación, pudiera ser despedido de la noche a la mañana, ya que su puesto no estaba reconocido por la administración. El secretario, pues, ya había mandado a buscar al inspector de la orden de hacerlo pasar. El inspector entró un poco inquieto. Explíquenos qué ha pasado, dijo Richard con brusquedad. El inspector farfulló inmediatamente e hizo alusión al informe. ¿Pero bueno, esas personas de qué se veían?, preguntó Mucharny. Señor director, parecían haberse muy bien y más predispuestos a reír que a escuchar buena música. Llegaron y entraron al palco inmediatamente. Llamaron a la acomodadora. Les preguntó qué ocurría. Entonces le dijeron: mire usted, en el palco no hay nadie, ¿no es cierto? No, respondió la acomodadora. Pues bien, afirmaron. Cuando entramos oímos una voz que decía que había alguien. Mucharny no pudo dejar de mirar a Richard sin sonreír, pero este no sonreía ni un ápice. Había recibido tantas veces este tipo de bromas que no le fue difícil reconocer en el relato que de la manera más ingenua del mundo le hacía el inspector todas las características de una de esas bromas crueles que al principio divertían a aquellos a quienes van dirigidas, pero que luego terminan por enfurecerlos. El inspector, para ganarse la simpatía de Mucharny, que sonreía, había creído que su obligación era sonreír también. Desgraciada sonrisa. La mirada de Richard fulminó al empleado, quien adoptó de inmediato una expresión compungida. Pero bueno, cuando llegó esa gente, preguntó, hojeando el cerebro de Richard. No había nadie en el palco. Nadie, señor director, nadie. Ni en el palco de la derecha ni de la izquierda, se lo juro. Pongo las manos en el fuego. Esto demuestra que se trata de una broma. ¿Y qué dijo la acomodadora? Para la acomodadora todo es muy sencillo. Dice que es el fantasma de la ópera. Vaya. El inspector rió burlón, pero se dio cuenta de que había vuelto a equivocarse, puesto que apenas acababa de pronunciar esas palabras, la expresión de Richard pasó de sombría a furiosa. Que busquen a la acomodadora, ordenó, inmediatamente, y que me la traigan. Que despidan a toda esa gente. El inspector quiso protestar, pero Richard le cerró la boca con un temible cállese. Después, cuando los labios del desgraciado inspector parecieron cerrarse para siempre, el director le ordenó que volviera a abrirlos. ¿Qué es eso del fantasma de la ópera?, se decidió a preguntar con un gruñido, pero el inspector era ahora incapaz de pronunciar una palabra. Dio a entender mediante una mímica desesperada que no sabía nada, o más bien, que no quería saber nada. ¿Ha visto usted al fantasma de la ópera? Con un enérgico movimiento de cabeza, el inspector negó haberlo visto jamás. Peor para usted, declaró fríamente Richard. El inspector abrió enormes los ojos, unos ojos que se salían de sus órbitas, solo para preguntar por qué el director había pronunciado aquel siniestro. Peor para usted. Porque voy a ajustar las cuentas a todos los que no le hayan visto, explicó el director. Dado que está en todas partes, no es admisible que no le vean nunca. Me gusta que la gente cumpla con su obligación. Número 5, continuación del palco número 5. Ok, queridos paulatinos, queridas paulatinas, espero que les haya gustado el video de hoy, que se hayan relajado.
que lo hayan disfrutado. Yo dejo hasta aquí la lectura y nos vemos en el siguiente video. Te mando un beso y un abrazo enorme, querida Paulatina, preciosa Paulatina. Adiós.